Amados, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, Caminando por Fe. En esta semana estaremos hablando de un tema que para mí es muy interesante y muy importante y quisiera compartir con ustedes, y son las características de un buen corazón. ¿Verdad? Analizaremos la vida de David y cómo, ¿verdad?, en la palabra de Dios se nos enseña que es un hombre conforme al corazón de Dios y al cual nosotros podemos aspirar a tener como un ejemplo en nuestra vida cristiana. Y quisiera compartir 5 aspectos del corazón de David que nosotros pudiéramos aplicar a nuestra vida. Y la palabra de Dios se refiere en Hechos 13:22 a David de la siguiente manera. Dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es interesante, hermanos, cómo a lo largo de la historia no vemos a otro personaje al cual se le refiera de esa manera, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es importante resaltar que Dios mismo hace referencia a David como un hombre con el cual puede contar. Dice la parte final: quien hará todo lo que yo quiero. La confianza que tenía Dios en David de poder decir estas palabras nos ayuda a nosotros a motivarnos y a tratar de vivir una vida de la misma manera. Pero quisiera resaltar un aspecto el día de hoy muy interesante del corazón de David, y es la humildad, ¿verdad? Es el tema que quisiera compartir en esta mañana, la humildad como una característica del corazón de David. David pertenecía a una familia de 8 hermanos y él era el menor. Su apariencia no era la de un guerrero, y también, hermanos, debemos recordar que mucho menos la de un rey. Muchos, o la mayoría, cuando miraba a David, no se imaginaban que él podría ser el próximo rey, ni por su fortaleza física, ni por su aspecto. Él se dedicaba al trabajo del campo y no era considerado importante para la familia y ni siquiera para su padre, ¿verdad? Y quisiera comentar con ustedes, hermano, 4 cosas donde nosotros podemos ver como evidencia la humildad del corazón de David. Y quisiera que los que tengan su Biblia pudieran ir a 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 7, donde nos habla acerca de cómo Dios miraba a David y cómo cuando iba a ser ungido como rey se tomó en cuenta este aspecto. Y como la primera evidencia de la humildad del corazón de David es la siguiente: no se basaba en apariencias. David no buscaba en aparentar, David no buscaba en verse a lo mejor como un guerrero destacado entre todos los demás, sino que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7 lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? David no trataba de aparentar y no trataba de que entre su familia o entre el mismo pueblo se le reconociera como un guerrero grande, ni como a lo mejor una persona que impusiera mucho, pero él sí se preocupaba mucho, ¿verdad?, por verse ante los ojos de Dios como alguien admirable, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios miró el corazón de David y no la apariencia que él tenía. En 1 Corintios 1:28, la Biblia nos habla acerca de este mismo punto, que es importante de tratar de, en vez de a lo mejor ser a una apariencia y tratar de demostrar tal vez a los demás algo que no somos, debemos de enfocarnos en ser lo que Dios quiere que seamos para que podamos ser vistos igual que David. En 1 Corintios 1:28 dice lo siguiente, dice: y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y es interesante, hermanos, como recordando la historia de David, cuando entran sus hermanos y son llevados ante Samuel para ver si era el escogido por Dios quien iba a ser ungido. En la historia recordamos cómo ninguno de los hermanos que estaban ahí fue escogido por Dios, a pesar de que fueron a lo mejor los más aptos físicamente. Y en la parte del versículo número 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas, ¿verdad? Podemos ver aquí como lo que dice 1 Corintios, de que de lo vil, a lo mejor lo menospreciado, fue lo que escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y eso es porque David tenía un corazón humilde y no se enfocaba en aparentar ser algo, simplemente se dedicaba a cuidar las ovejas y a hacer la labor que le tocaba hacer en su hogar. Y es como algo como cristianos que debemos de buscar, el no tratar de aparentar algo, sino simplemente servir en lo que nos toca servir, tal vez sea en algo que no sea muy visto, pero verdad, vemos cómo en la parte final del versículo 12, en la parte, dice, en la primera parte del versículo, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio y de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Al final de la historia, vemos cómo Jehová le escogió, no por la apariencia que él tenía, sino por el corazón humilde que David tenía. Y como segunda evidencia de la humildad de David, no solamente es que no se enfocaba en apariencias, sino que no buscaba una posición. En 1 Samuel 16:11, cuando vemos cómo Samuel le dice a Isaí, estos son todos sus hijos, podemos pensar que mientras David estaba con las ovejas y sus hermanos estaban en la mesa, él no tenía un corazón de decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo también soy hijo de Isaí, ¿por qué no estoy ahí? Él simplemente se dedicó a hacer su labor y no buscó una posición. Él siguió trabajando en lo que le tocaba trabajar, siguió realizando la labor que le tocaba realizar y no buscaba una posición. Él no buscaba ser el rey, él no buscaba ser ungido, simplemente buscaba obedecer a su padre y hacer lo que le tocaba hacer. Y vemos no solamente que no buscaba apariencia, sino que también no buscaba una posición. Y tercer cosa, a pesar de lo que después vemos cómo fue ungido como rey, no tomó su posición, sino que se sometió a la autoridad que en ese momento estaba. Recordamos la historia cómo después Saúl busca matar a David y en algún momento, ¿verdad?, se presenta la oportunidad a David de matar a Saúl cuando lo encuentra, ¿verdad? Y vemos cómo en la parte, en el versículo número 6 del capítulo número 24 de 1 Samuel dice, y dijo a sus hombres David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. A pesar de que David ya había sido ungido y había sido elegido por Dios para ser el próximo rey, él se sometió a la autoridad, a pesar de que era injusta, aunque tal vez Saúl lo quería matar. Vemos que su humildad lo llevó a reconocer una autoridad que, a pesar de que era injusta hacia él, obedeció por haber sido ungido de Jehová. Y eso es una manera de demostrar la humildad que tenía David en su corazón. Y por último, ¿verdad?, podemos ver no solamente que David no buscaba apariencias, se sometía a la autoridad, no buscaba una posición, sino que también en sus victorias y después de haber vencido a Goliat y de haber tenido victorias en su vida, él reconocía que fue Dios y que fue Jehová quien lo llevó a tener esa victoria. Dice la palabra de Dios en Salmo 144, un salmo escrito por David, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él reconoció que Jehová era el quien lo alistaba y quien le dio la victoria en la batalla, y no fue él, no fueron sus aptitudes, sino que fue Jehová quien lo ayudó a vencer ese gigante. Y hermanos, con lo que quisiera terminar esta mañana es con lo siguiente. Dios nos manda a vivir una vida al igual que David, en humildad, a reconocer que, como dice Santiago 4:10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. David tuvo la oportunidad de exaltarse cuando fue elegido, pero él esperó el tiempo de Dios y se humilló y obedeció. Y vemos en David un ejemplo de humildad y al cual nosotros podemos seguir para fortalecer nuestra fe. Nos vemos, hermanos, los siguientes días para poder ver más ejemplos de las características de un corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.